Bien. Allí comienza entonces la conferencia de prensa. El ministro de Transporte, Dietrich. Hace algunos meses empezamos un trabajo inédito que nunca se había dado, donde la iniciativa de Roberto Fernández, representando a la UTA, el Sindicato de Conductores Profesionales de Colectivos, fue muy importante. Y nos sentamos todos a una mesa, quizás por primera vez, reconociendo la delicada situación del sistema, reconociendo que venimos de 12 años donde hubo muchas inequidades como que la tarifa de los colectivos, que es el sistema de transporte que más usa la gente en todo el país, es mucho más cara y fue creciendo respecto a la tarifa de colectivos del área metropolitana. Problemas de la creciente falta de sustentabilidad del sistema, que le generaba una creciente incertidumbre del futuro. Por eso esta mesa donde en primer lugar quiero agradecer que cada una de las partes entendió que teníamos que hacer un esfuerzo para poder llegar o empezar a recorrer el camino de un modelo sustentable. Por eso acá los representantes de Mercedes-Benz, de Agrale, también acompañándonos en la sala los concesionarios, las empresas carroceras, donde hicieron descuentos en su vehículo llegando al 15%, de forma tal de poder reducir los costos del sistema. Por eso acá Daniel, representando a las 5 cámaras de colectivos, las cámaras que representan a todas las empresas que forman parte del sistema de colectivos del área metropolitana, uno de los sistemas de colectivos más grandes que existen en el mundo, con 10 millones de viajes por lo menos todos los días, donde también ellos están haciendo un gran esfuerzo para reduciendo sus costos de operación, para también ayudar a la sustentabilidad del sistema. No hay duda que es costoso los esfuerzos y por eso agradezco especialmente que estén acá. Y por sobre todas las cosas, a Roberto Fernández. Roberto Fernández, que tiene la gran responsabilidad de conducir este sindicato que representa a miles de conductores de colectivos que son determinantes en la calidad de viaje de todos los días de tanta gente que se mueve. No hay duda que el trabajo de Roberto, y que también es nuestra responsabilidad, de mantener e ir desarrollando la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores. También en el marco de la sustentabilidad del sistema, altamente subsidiado. Llegamos también con Roberto y con su equipo a un aumento salarial del 29% para los próximos 12 meses, que consideramos que es algo también muy importante en esta mesa de acuerdo que hemos integrado. Y por último, el trabajo del Estado. Nos hemos comprometido con la mayor inversión que se ha hecho en la historia en el sistema de transporte colectivos en el área metropolitana para los próximos 15 meses. 5.000 millones de pesos. Vamos a hacer en los próximos 15 meses más metrobuses de los que se han hecho desde el 2011, cuando hicimos el primer metrobús en el corredor Juan B. Justo. Esto no solo es un importante esfuerzo de inversión por estos recursos, sino también de gestión, porque van a ser todas las obras al mismo tiempo, trabajando coordinadamente con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, con las intendencias. En Lanús, en La Matanza, en 3 de Febrero, en San Miguel, en la ciudad de Buenos Aires, más de 600, 700.000 personas todos los días van a estar teniendo un nuevo sistema de metrobús, con lo que eso sabemos que significa tanto por la calidad de viaje, la menor contaminación y el menor tiempo. Pero también vamos a estar renovando la flota de colectivos para que haya más colectivos nuevos,
Los colectivos nuevos que se integran al sistema son Euro 5, son una tecnología de motorización que contamina mucho menos, colectivos siempre nuevos con aire acondicionado. Pero también claramente el tema tarifario es importante. Por eso, junto a la ministra de Desarrollo Social, como también trabajamos fuertemente con Jorge Triaca en todos los temas que trabajamos salariales con el sindicato, junto a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, y jefatura de gabinete, trabajamos mucho en un modelo de tarifa social que sea integrador, que permita que la gente pueda viajar de una forma económica y, es más, que más gente pueda viajar más barato de lo que viajaba antes. La tarifa social va a tener un descuento del 55%, que va a incluir a jubilados y pensionados, a todas las pensiones no contributivas, todos los beneficiarios de planes sociales que existen, cualquier otro programa del Ministerio de Desarrollo Social, personal doméstico, excombatientes de Malvinas. Todas estas personas van a pagar una tarifa de 2 pesos con 70 centavos. Estamos hablando en el área metropolitana de un universo de más de 6 millones de personas, donde muchas de ellas la tarifa de 3 pesos se va a reducir a 2 pesos con 70 centavos. Para recibir este beneficio es un trámite muy sencillo. Hoy todas las personas tienen su tarjeta SUBE y por internet, en la página de www.sube.gov.ar, por teléfono al 0800 SUBE, cargando o pasando sus datos telefónicamente y el número de tarjeta, automáticamente se activa la tarjeta con la tarifa social. Y también muchos puntos físicos en el conurbano y en la ciudad donde se va a poder hacer físicamente. En el caso de la tarifa convencional, la mínima va a pasar a tener un valor de 6 pesos. Es importante destacar que el Gobierno Nacional, en el marco de la situación fiscal, que todos saben las dificultades que tiene, está haciendo un aporte muy importante al sistema. No solo con los millones de pesos para obras, sino en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, destinando 30.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos en este año para permitir esta tarifa social y la tarifa de 2 pesos con 70 en su mínima y la tarifa de 6 pesos en su mínima también. Estas tarifas empiezan a regir el viernes 8, es decir, que va a haber una semana para que todos aquellos que no tienen nominada la tarjeta puedan hacer el trámite para así tenerlos desde el primer día. En el caso de los trenes del área metropolitana vamos a tener 2 tarifas mínimas. Una tarifa social de 0,90 centavos para alguna de las líneas y otra tarifa social de 1,80 peso para otra de las líneas. También esto rige a partir del viernes 8, es decir, repito, la tarifa social en los trenes va a ser la mínima en unos ramales de 0,90 y en otros ramales de 1,8. Y la tarifa no social va a ser de 2 pesos y de 4 pesos según el ramal. Muchísimas gracias y quedo abierto a las preguntas. Sí, ministro Juan Zapiola de la Radio Pública de la Ciudad. En términos de ahorro, ¿cuánto significa esta nueva tarifa si es que se han ahorrado en subsidios, digamos? No hay ahorro de subsidios. De hecho, los subsidios están incrementándose en aproximadamente un 20% respecto al año pasado, sin tomar en cuenta las obras de infraestructura, que es una inversión adicional. Y esto es así para posibilitar la tarifa de 6 pesos, pero por sobre todo por el esfuerzo fiscal que se está haciendo para poder
lograr una tarifa de 2 pesos con 70 para 6 millones de beneficiarios en el área metropolitana. Ministro, buen día. Gonzalo Asís de TN, Canal 13. 2 preguntas. La primera, si tienen calculado cuál va a ser el impacto inflacionario de que es un ítem central para la vida de los trabajadores. Y en segundo lugar, hacerle una pregunta política. Ayer un integrante de Cambiemos muy importante como Alicia Carrió habló de un ajuste brutal. Saber cuál es su opinión y cuál es el impacto de esto que están anunciando hoy al respecto. Claramente a nadie de nosotros nos gusta anunciar un aumento tarifario. En el caso de los colectivos, la tarifa no variaba desde junio del 2014, es decir, prácticamente 2 años. Todos sabemos la inflación que ha habido estos últimos 2 años y la inflación de casi el 700% que hemos tenido en Argentina en los últimos años. Lamentablemente, como en muchas cosas, ha habido populismo en el manejo, en este caso, de la tarifa de transporte. ¿Por qué razón una persona en Córdoba, una persona en Neuquén, tiene que pagar más caro el colectivo que una persona que vive en el área metropolitana de Buenos Aires? Estas distorsiones claramente no se van a resolver de un día para el otro. Y por eso todos hemos reconocido que tenemos que hacer un esfuerzo para esto. Por eso hemos sido muy agresivos en el descuento del 55% sobre la tarifa para llegar a una tarifa social de 2 pesos con 70. Es importante destacar que millones de personas que hoy pagan el colectivo 3 pesos van a pasar a pagarlo 2 pesos con 70, es decir, un 10% de descuento. Por lo tanto, creemos que a partir del compromiso de todos los que estamos en la mesa, que destaco que todos han hecho un esfuerzo muy importante para poder llegar a este acuerdo sectorial, la readecuación tarifaria que hemos hecho es la adecuada, es la posible, y hemos tenido muchísima sensibilidad para aquellos que menos tienen, para que no solo no les impacte, sino que tengan todavía una tarifa menor para moverse en transporte público. Ministro, acá buen día, Federico Mayol de Infobae. Preguntarle primero si bien corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, si puede adelantar o detallar cómo será el aumento en el subte, en la tarifa del subte. Y le refuerzo la pregunta del colega de cómo califica lo que dijo ayer Carrió de que esto es en el marco de un ajuste brutal. Gracias. El subte, como ustedes saben, es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, pero claramente lo que siempre hemos dicho, estamos en un área metropolitana, por lo tanto estamos en constante diálogo con la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires está variando su tarifa de subte a 7 pesos con 50, que en un proceso que empieza a regir recién dentro de 2 meses, porque la Ciudad de Buenos Aires requiere un proceso de audiencia pública. No me corresponde a mí valorar o ponerle adjetivación a las declaraciones de unos u otros. Es cierto que es probable que muchos no conocían todos los componentes de este anuncio, el trabajo que hicimos acá, y no lo conocían porque la realidad es que hasta hoy a la mañana estuvimos trabajando para llegar a esto. Entonces no tengo duda de que una vez que se conozcan las inversiones que se van a hacer, cómo estas inversiones mejoran la calidad de los viajes, el tiempo de viaje, la tarifa social que hemos logrado, nuevamente reduciendo para millones de personas la tarifa de 3 pesos a 2 pesos con 70, se va a entender que esta era la variación adecuada. Que reitero, a ninguno de nosotros nos gusta estar acá comentando una variación tarifaria, pero también es nuestra responsabilidad hacer un sistema sustentable. La realidad que lo que hemos visto es que con el populismo que ha tenido el gobierno nacional durante los últimos 12 años, donde se ha puesto una fortuna en subsidio y prácticamente nada en inversión, terminan estos relatos en tragedias como la de Once. La falta de inversión que ha habido en el sistema es consecuencia del populismo en la gestión.
Y nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Lo tiene el presidente Macri y lo tenemos cada uno de las personas que forman parte de su gabinete. Ese compromiso con la verdad es también trabajar juntos, compartir los números, que los números sean transparentes, de forma tal que todos tengamos la información de cuál es la realidad del sistema. Y frente a eso, hacer los aportes. Y los aportes están seguir subsidiando el sistema como lo estamos haciendo y haciendo inversiones millonarias en infraestructura. Estamos acá hablando del sistema de transporte de colectivos en área metropolitana, pero también estamos haciendo inversiones en metrobuses en Rosario, en Santa Fe, trabajando con Córdoba, con Corrientes. Estamos haciendo inversiones millonarias en el sistema de trenes, el RER, que conecta el sistema de trenes de toda el área metropolitana, de forma tal que va a reducirse hasta la mitad los viajes de personas que hoy pueden tardar 3 horas a 1 hora y media, invirtiendo 2.000 millones de dólares en el RER, invirtiendo 5.000 millones de pesos en terminar el tren Roca de La Plata a Constitución, que lo vamos a terminar este año, con su estación de Berazategui, que la vamos a terminar a fines de este mes de abril. La renovación de las vías, 400 kilómetros de vías. Cambiar totalmente el sistema de frenados, uno de los anuncios que hemos hecho, el sistema de frenados de los trenes del área metropolitana, 860 kilómetros, sigue dependiendo de una persona para su frenado, sigue siendo manual. En 4 años, el sistema de frenado de todos los trenes del área metropolitana, donde viajan más de 1 millón de personas y están en los trenes 20 y pico de mil de trabajadores, va a ser automático, invirtiendo 250 millones de dólares. 100% del sistema de trenes del área metropolitana va a tener un sistema de frenado automático durante los próximos 4 años, porque va a haber líneas como el Belgrano Norte y otras que en 18 meses va a estar terminado. Ministro, aquí sí, Ariel Rodríguez de Radio Continental. Bueno, preguntarle o pedirle una precisión mayor respecto del anuncio que usted hizo respecto de las tarifas de trenes que se van a discriminar entre 2 y 4 pesos. Si puede, bueno, detallar cuáles para cada uno de los ramales. Segunda pregunta, si va a haber alguna especie de tarifa plana para aquellos que vienen desde lejos y tienen que tomar varios transportes a lo largo del día, tanto para ir como para venir, como para regresar a sus trabajos. Como hemos ido anunciando, hay un equipo acá y quiero también destacar que por cuestiones de espacio no pueden estar acá, el trabajo de Guillermo Kranzer, secretario de Gestión de Transporte, de Luis Moloni, director del área económica de transporte, de Manuela López Menéndez, secretaria de Obras del Transporte, de muchas horas de trabajo, de entender todos los números del sistema. Ustedes saben que no hace muchos meses que estamos con esta responsabilidad y era muy importante conocer en detalle todos los números del sistema. Frente a eso, hemos armado un grupo que está trabajando en el desarrollo de la tarifa multimodal, que, como usted dice, lo que hace es que cuando uno se mueve de distintos medios de transporte, entre distintas líneas de colectivo, colectivo tren, subte, la tarifa sea la misma. Este es un cambio muy importante, pero que no se puede hacer un día para el otro, requiere muchos análisis, pero esta readecuación tarifaria va en esa línea, ya que las variaciones de los boletos de colectivo de las categorías de mayores kilómetros varían porcentualmente mucho menos, de forma tal que hemos achatado el cuadro tarifario de forma tal de que la variación sea mucho menor aquellos que viajan 20 kilómetros, por ejemplo, que aquellos que viajan 3 kilómetros. Después, es mucha la información, pero para poner algunos ejemplos, en la línea Sarmiento la tarifa social es de 1,80 pesos y la tarifa convencional es de 4 pesos, en la línea Mitre lo mismo, en la San Martín también, en el Roca la tarifa social es de 0,90 y la tarifa convencional es de 2 pesos, en el Belgrano Sur lo mismo, en el Urquiza lo mismo. Ministro.
Soy Martín Videgaray de Clarín. Todos los aumentos de colectivos son al doble. Digo, hoy el colectivo va de 3, 3.25, 3.50, 4. ¿Todo va al doble? 6, 6.50, 7, 8. ¿Qué dijiste al 150? El boleto de colectivo está en 3 pesos el mínimo, pues hay una tarifa de 3.25, 3.50, 4 yendo al conurbano. ¿Todo se duplica? ¿Todo va a ser 6, 6.50, 7, 8? Y por otra parte, ¿cuánto sería el valor del boleto si no tuviera subsidio? La tarifa, en el caso de más de 27 kilómetros, por ejemplo, que es la más costosa, que valía 4,70, va a valer 7. Por lo tanto, la variación porcentual es exactamente la mitad. La tarifa técnica del sistema, la realidad es que terminamos de cerrar todos los números, pero entiendo que estaría en el orden de los 13 pesos, aproximadamente 13 pesos 50. Los subsidios que se aportan al sistema son para lograr esta tarifa de 6 pesos y también muchos miles de millones de pesos, por sobre todas las cosas, para lograr la tarifa social de 2 pesos con 70. Y en esto no quiero dejar de hacer hincapié en el compromiso que tenemos con el transporte público. Ese compromiso que el gran equipo que me acompañó en la ciudad de Buenos Aires, liderados por Horacio Rodríguez Larreta, por Mauricio Macri cuando era alcalde, pudimos hacer esa transformación que ustedes vieron en la movilidad en la ciudad, principalmente mejorando el transporte público en colectivo. En el sistema de transporte del área metropolitana hay aproximadamente 12 millones de viajes, un poquito más. 10 millones de estos viajes son en colectivos. Y por eso también fue esa gran apuesta que hicimos a los metrobuses, innovando fuertemente, trabajando desde la ciudad con las empresas y con Roberto Fernández representando a la UTA en la capacitación y teniendo ahora por delante la posibilidad de una agenda muy agresiva, mucho más agresiva de capacitación a los conductores profesionales de colectivos. Y ese es nuestro compromiso, diciendo siempre la verdad, tomando decisiones que a veces no son las más lindas, pero viendo cómo también podemos trabajar para acompañar a las personas de menores ingresos, para que no solo no tengan impacto, sino que en muchos de ellos tengan tarifas menores. Aquí, ministro. Buen día, Laura Mayocchi de la Televisión Pública. Le hago una consulta, aprovechando que está Roberto Fernández, representante de los trabajadores de UTA también. Usted habla aquí de los nuevos grupos sociales que van a ser beneficiados con la tarifa social, ¿verdad? Tanto en tren como en colectivos. Le pregunto porque hubo un hecho recientemente que está ocurriendo ahora y en la jornada de ayer también que se viene dando. Usted tuvo que cambiar el escenario del marco del anuncio de estos acuerdos nuevos tarifarios con aumentos. Lo iba a hacer en el Ministerio de Economía, que en este momento se encuentra tomado por trabajadores de ATE que están siendo despedidos. También en la jornada de ayer hay trabajadores que son despedidos y que están tomando el Ministerio de Trabajo. Como en otras épocas, en otros gobiernos tal vez, ¿tienen contemplados o están empezando a contemplar en esto de no caer en inequidades en grupos sociales, tal vez una tarifa para los nuevos desempleados? Toda persona que lo requiere y que está dentro del universo tiene planes sociales. De hecho, como dije, el universo es de 6 millones de personas. Lamentablemente, los despidos que ha existido es fruto de las distorsiones que ha generado el gobierno anterior, incorporando en muchos casos gente que no trabajaba, haciendo organizaciones donde no entraban las personas en los lugares de trabajo, y esas son las medidas que hemos ido teniendo que tomar. Nos vamos rápidamente a escuchar la palabra de Pablo Moyano. Al acuerdo que se había firmado para que todos los trabajadores que realizan la logística, tanto en Base y Consumo, en Diar, con Vital, cumplan el convenio 40/89, que es lo que se había firmado en su momento, ¿no? Y que el ministro Tomada, forma unilateral, por la pelea que había el gobierno con Moyano,
lo tiró para atrás. Y no se daban cuenta, eran tan, no quiero decir una palabra, pero no perjudicaban a Moyano, perjudicaban a cientos de trabajadores en la parte salarial. Pablo, más allá de este reclamo, sus declaraciones sobre que el fin de la luna de miel de los sindicatos... No, yo luna de miel con mi señora, se terminó de esperar la respuesta de que se llevó adelante la CGT, el impuesto a la ganancia, la inflación, el aumento de los jubilados. En un día para el otro, cuando asumió Macri, a la media hora le dio todas las retenciones del campo, a las mineras, a las empresas industriales y a los trabajadores jugando. Eso dije, se terminó la paciencia y vos fijate, todos los trabajadores del Estado, casi todos los ministerios de trabajo o distintos organismos paralizados toman por sus trabajadores. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el plan de lucha? Y bueno, ayer se presentó un proyecto de ley para que se derogue o se suba lo más posible el impuesto a la ganancia, la emergencia ocupacional para que no haya despido. Y bueno, en la próxima semana, el próximo día va a haber reuniones de las 3 CGT y las 2 CTA para realizar una gran marcha a Plaza de Mayo y por ahí pueden llegar a salir otras medidas de fuerza. ¿Es una desilusión que tienen con el gobierno, por eso la frase de... No. La luna de miel no, se terminó la paciencia de esperar los reclamos. La paciencia la terminaron los trabajadores, la perdieron. Porque con el verso de los ñoquis se están perdiendo miles y miles de fuentes de trabajo, fundamentalmente en los organismos del Estado. ¿Descartan paro nacional? O eso lo tienen que hablar los 5 secretarios generales de las 5 centrales sindicales. Lo que sí, se va a convocar una gran movilización de las 5 centrales a la Plaza de Mayo con fecha designada. Moyano, recién el ministro dio una conferencia de prensa y ya se ha confirmado el aumento del transporte. ¿Qué piensa de eso? El colectivo a 6 pesos. Sí, y bueno, te vuelvo a retirar. Cuando dije que es simpatía, se están privilegiando los grandes grupos económicos, como a los banqueros, como al campo, y no a los trabajadores. Y bueno, eso va a seguir aumentando la bronca que hay en la gente. El aumento a la luz, al agua, a los servicios públicos y ahora con el transporte peor va a ser. Ahora, la UTA está sentada ahora en este momento al lado del ministro de Transporte con una especie de avalando el aumento. Habría que preguntarle a los trabajadores de la UTA que van a tener que pagar el aumento del sueldo, del boleto. Dice no que sé. cerraron en un 29, ¿es así? Es una suma que 29%. 29%. ¿La UTA? La UTA. Y para nosotros nos queda corto, para cambiar un poquito. ¿Qué opina de la Es situación poco. social que se está viviendo en el país, de los despidos tanto en la parte del Estado como en lo privado? Bueno, en primer lugar, no avalo lo que dijo el intendente de La Matanza, el intendente, que si explota la provincia puede caer el gobierno. Creo que está totalmente fuera de lugar. Lo que sí que hay mucha bronca y va a haber reacción de los gremios. Si no sale a la calle, eso sale al gobierno. Si sale a la calle, bueno, nosotros tenemos una forma de estar siempre al lado de los trabajadores y Cambiemos siempre lo ha demostrado. Cada gremio está defendiendo a sus trabajadores en la calle. Gracias. Bueno, ahí teníamos las palabras, ¿no? La palabra de Pablo Moyano saliendo allí de la sede de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, en donde mantuvo una reunión, concretamente por el tema del conflicto que tienen particularmente con Maxi Consumo, porque no se está cumpliendo un convenio firmado. Volvemos a los anuncios del ministro de Transporte, nuevamente, Guillermo Dietrich. En esta Argentina, que tantas cosas tenemos que ir modificando, mejorando, reconstruyendo, que tenemos que volver a generar confianza con la gente, el rol del sindicalismo es clave. El rol del sindicalismo es clave porque el sindicalismo representa a los trabajadores y pobreza cero es más gente trabajando, es mejores condiciones de trabajo, es mejores ingresos. Y esto no es un trabajo de un día para el otro. Este es un proceso en el que nos tiene que encontrar juntos. Y yo por eso, Roberto, te agradezco especialmente, porque el rol que cumple el colectivo en la movilidad en el área metropolitana, en la movilidad del país es clave. Y la posibilidad de ir mejorando el sistema, trabajando juntos, realmente... Continúa la conferencia de prensa de Guillermo Dietrich, anunciando así el aumento para el transporte, que en minutos vamos a estar allí analizando en profundidad con Julián Guarino. Nos vamos ahora al Ministerio de Economía. Adrián Saloña en el lugar. La situación...